Nunca imaginé que estaría sentado aquí, mirando por la ventana de mi despacho, sintiéndome como si hubiera conquistado el mundo y, al mismo tiempo, lo hubiera perdido todo. El horizonte de Madrid se extendía ante mí, testimonio de ambición y progreso, al igual que el camino que me había llevado hasta este instante. Mi nombre es Miguel Reeves, y durante los últimos 5 años he sido el director general de Industrias Pináculo, una de las compañías tecnológicas de más rápido crecimiento del centro de España. Desde el primer día en que asumí este cargo, creí que la lealtad y el esfuerzo eran las bases del éxito. Para mí, no era simplemente un trabajo, era una vocación. Cada decisión, cada noche en vela, cada cena familiar perdida, eran pasos hacia la creación de un legado del cual pudiera sentirme orgulloso. Observé cómo nuestras ganancias pasaban de unos modestos miles diarios a la asombrosa cifra de 50.000 euros. No se trataba solo de números en una hoja de cálculo, era la prueba de mi compromiso, mi visión y la confianza que el Consejo y nuestros empleados habían depositado en mí. Recuerdo el día en que alcanzamos ese hito. La oficina vibraba de energía, y se notaba el orgullo en cada rincón. Sara, mi asistente, irrumpió en mi despacho con una botella de champán y una enorme sonrisa. «Pues lo logramos, jefe», exclamó, con los ojos brillando de emoción. Al destapar la botella y ver cómo las burbujas se desparramaban, sentí una oleada de satisfacción. Esto era por lo que tanto había trabajado. Sin embargo, aun cuando el champán fluía y las felicitaciones se sucedían, no podía librarme de la molesta sensación en el fondo del estómago. Era un sentimiento al que me había acostumbrado con los años, una mezcla de orgullo y inquietud, como si algo insólito se agolpara en mi interior. Verás, en el mundo de los negocios, el éxito a menudo tiene un precio, y el mío era la constante batalla entre mis ambiciones y las expectativas de mi familia. Provengo de una larga línea de empresarios exitosos. El apellido Reeves ha sido sinónimo de triunfo corporativo en Madrid por 3 generaciones. Mi abuelo inició con una pequeña fábrica en los años 50, y mi padre la transformó en una corporación multimillonaria. ¿Y yo? Se suponía que debía ser la joya de la corona, el que llevaría el legado familiar a nuevas alturas. No me malinterpretes, amaba a mi familia. Respetaba lo que habían construido. Pero también quería forjar mi propio camino, demostrar que podía triunfar a mi manera. Por eso acepté el empleo en Pináculo en lugar de unirme directamente al negocio familiar al terminar la universidad. Era mi forma de decir, puedo hacerlo solo. El éxito, sin embargo, es un arma de doble filo, especialmente cuando tratas de huir de tu propia sombra. Cada logro en Pináculo era recibido con una mezcla de admiración por parte de mis colegas y una sutil decepción de mi familia. Lo veía en la mirada de mi padre durante nuestras cenas dominicales, esa expresión que decía, «Eso está bien, hijo, pero cuando volverás a casa, ¿casa?». Esa palabra estaba cargada de significados. Era mi hogar el moderno apartamento que compré con mi propio dinero, o la extensa finca familiar en las afueras donde crecí. Era la bulliciosa oficina de Pináculo, donde pasaba la mayor parte de mis horas, o el tranquilo estudio en la casa de mis padres, en el que generaciones de hombres Reeves habían tomado las decisiones más importantes. Estas preguntas me perseguían, incluso mientras escalaba en la empresa. Me vi trabajando cada vez más, buscando cerrar tratos mayores, desarrollar productos más innovadores, cualquier cosa para demostrar que merecía el apellido Reeves, aunque no contribuyera directamente al negocio familiar. Claro que hubo momentos de duda. En noches solitarias en mi despacho, al observar la foto familiar sobre mi mesa mis padres, mi hermana menor Emilia y yo, sonriendo en una barbacoa de años atrás me cuestionaba si estaba tomando la decisión correcta. Si el precio de mi ambición era demasiado alto. Pero luego miraba la otra fotografía en mi escritorio, el equipo de Pináculo en nuestro último retiro corporativo. Rostros llenos de esperanza y determinación, personas que creían en mí y en la visión que tenía para la empresa. Y comprendía que no podía defraudarlos. No se trataba solo del dinero, aunque los beneficios eran impresionantes. Era cuestión de construir algo significativo, algo capaz de transformar vidas. Estábamos desarrollando tecnología de vanguardia que podía revolucionar la sanidad, hacer la educación más accesible y conectar a las personas de maneras inimaginables. Recuerdo el día en que conseguimos la cuenta de Johnson. Fue un parteaguas para Pináculo,
un contrato que nos pondría en el mapa a nivel nacional. Trabajé incansablemente durante semanas, perfeccionando nuestra presentación y anticipando cada posible pregunta. Cuando llegó la llamada anunciando que habíamos ganado la licitación, toda la oficina estalló en júbilo. Mientras me quedaba allí, disfrutando del brillo de nuestro logro colectivo, experimenté un momento de pura y sincera alegría. Esto era lo que había soñado: liderar un equipo hacia la grandeza, marcar una diferencia real en el mundo. Pero aún en ese instante de triunfo, no podía dejar de pensar en mi padre. ¿Qué diría él? ¿Vería, por fin, que era capaz de grandes cosas por mí mismo? ¿O sería solo otro recordatorio de lo que podría haber alcanzado si me hubiera sumado al negocio familiar? El conflicto interno estaba pasando factura. Empecé a trabajar más horas, empujándome hasta el límite. Mi vida personal se resquebrajaba. Las relaciones iban y venían, siempre en segundo plano respecto a mi carrera. Los amigos se alejaban, incapaces de competir con mi implacable ritmo. Pero no podía detenerme. La necesidad de triunfar, de demostrarme a mí mismo, se había convertido en un fuego que lo consumía todo. Cada éxito alimentaba aún más las llamas, impulsándome a aspirar a más, a subir aún más alto. Fue durante una de esas noches interminables en la oficina cuando tuve un momento de lucidez. Estaba revisando unos informes cuando noté un pequeño error en las cifras. No era grave, apenas una discrepancia que cualquiera habría pasado por alto. Pero, al indagar, comprendí que era indicativo de un problema mayor, uno que podía tener consecuencias serias si se dejaba sin resolver. Pasé la siguiente semana investigando, durmiendo muy poco, impulsado por una mezcla de café y determinación. Cuando finalmente presenté mis hallazgos al consejo, quedaron asombrados. Mi minuciosidad había descubierto una potencial crisis y salvado a la empresa de pérdidas millonarias. Llegaron los elogios. Me aclamaron como un héroe, el hombre que había rescatado a Pináculo de un desastre. Debería haber sido él. Punto culminante de mi carrera. Pero, mientras aceptaba los aplausos y felicitaciones, me sentí extrañamente vacío. Comprendí entonces que, sin importar lo que lograra o lo alto que subiera, siempre habría esa voz en el fondo de mi mente, la voz de mi padre preguntándose si era suficiente. El peso del legado, las expectativas de generaciones, se estaban volviendo insoportables. Mientras tanto, mi historia familiar me perseguía. Aquellos que habían contribuido a edificar el Imperio Reeves esperaban que, como el prodigio de la familia, continuara esa tradición. Pero yo quería algo diferente, quería escribir mi propia historia. Por eso, acepté el reto en Pináculo, para demostrar que podía triunfar sin el amparo incondicional de mi apellido. Nunca olvidaré ese día. Fue una fresca mañana de otoño en Madrid, del tipo que te hace agradecer por un buen café y una bufanda acogedora. Las hojas en el Parque del Retiro comenzaban a teñirse de dorado y rojo. Debería haber sido un espectáculo, pero para mí, fue el día en que mi mundo se desplomó. Entré en la oficina de Pináculo esa mañana sintiéndome en la cima del mundo. Habíamos cerrado un trato que nos abriría paso en el mercado europeo y me encontraba en la cúspide del éxito. El habitual bullicio de la oficina, el tecleo incesante y el murmullo constante me resultaban reconfortantes. Asentí a Sara al pasar junto a su escritorio, y ella me devolvió un gesto de aprobación, esa comunicación tácita que decía que todo marchaba bien. Al acomodarme en mi silla, noté un mensaje de texto de mi padre. Quedamos a almorzar. Mediodía. En el lugar de siempre. Breve y directo, como de costumbre. No le di mayor importancia en ese momento. Nuestros almuerzos eran mensuales, una oportunidad para que él se fijara en mí, sospechaba, para recordarme sutilmente mi posición en el legado familiar. La mañana pasó entre reuniones y llamadas. Antes de darme cuenta, había llegado el momento de marcharme. Cogí mi abrigo y le dije a Sara que regresaría en aproximadamente una hora. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba. El lugar de siempre era El Asador, un restaurante tradicional que había sido el favorito de mi padre desde que tenía memoria. Al entrar, el aroma a carne asada y la madera pulida me envolvieron. Inmediatamente localicé a mi padre, sentado en nuestra mesa habitual, con el cabello canoso impecablemente peinado y el traje tan elegante como siempre.
Y Miguel, dijo mientras me sentaba, ¿cómo te trata Pináculo? Conversamos amablemente mientras pedíamos. Él optó por un buen entrecot y yo por salmón. Todo parecía tan normal, tan rutinario. Debería haber intuido que algo no estaba bien. Quizás, en lo profundo, lo sospechaba, pero decidí ignorarlo. No fue hasta que terminaron de retirar los platos y, entre sorbos de café, mi padre soltó la bomba. Tu etapa en Pináculo ha terminado, Miguel, dijo con voz fría y empresarial. Estás amenazando mi posición como presidente de Empresas Reeves. Es hora de que vuelvas a casa. Por un instante, pensé que había oído mal. Esas palabras flotaban entre nosotros, pesadas y opresivas. ¿De qué hablas, papá? Logré preguntar, mi voz sonando extraña y lejana incluso para mis oídos. Se inclinó hacia adelante, y sus ojos tan parecidos a los míos me penetraban. Te has forjado un gran nombre en Pináculo. Demasiado nombre, incluso. El consejo empieza a cuestionarse. Se preguntan por qué mi propio hijo está haciendo olas en lugar de colaborar en la dirección del negocio familiar. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo el aire se esfumó de mis pulmones de golpe. Pero, pensé que estabas orgulloso de mis logros, dije, detestando lo pequeño que sonaba mi voz. ¿Un destello de algo remordimiento? ¿Compasión? Cruzó su rostro, pero se disipó en un instante. Estoy orgulloso, hijo. Pero el orgullo no mantiene a flote una empresa. La lealtad sí. Y en este momento, tu éxito se percibe como una amenaza para el negocio familiar. No podía creer lo que oía. Años de trabajo duro, sacrificios inmensos, y todo para que me dijeran que mi éxito era un problema. ¿Que yo representaba una amenaza? ¿Así que quieres que abandone Pináculo? ¿Que deje de lado todo lo que he construido? Pregunté, con la ira sustituyendo gradualmente el shock. Él asintió, como si eso fuera lo más razonable del mundo. ¿Te asignarán un puesto en Empresas Reeves? Por supuesto. Vicepresidente ejecutivo. Es hora de que aprendas los entresijos y te prepares para, algún día, tomar las riendas. Algún día. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Algún día, cuando él decidiera que estaba listo, cuando me hubieran moldeado lo suficiente para ser el heredero que esperaba. ¿Y si me niego? Pregunté, sabiendo de antemano la respuesta. Su rostro se endureció. Entonces estarás por tu cuenta, Miguel. Sin apoyo familiar, sin contactos. Te cortarás de raíz. La amenaza flotaba en el ambiente, tácita pero clara. En el mundo empresarial de Madrid, el apellido Reeves abría puertas. Sin él, esas mismas puertas se cerrarían de golpe frente a mí. Me levanté de un tirón, haciendo que mi silla rechinara fuertemente contra el suelo. Algunas miradas se dirigieron a nosotros, pero no me importó. No puedes hacerme esto, exclamé, mi voz temblando de ira e incredulidad. Ya está decidido, respondió con calma. Esta tarde se informará al Consejo de Pináculo. Tienes hasta fin de semana para desalojar tu despacho. Salí furioso del restaurante, ignorando las miradas curiosas de los comensales. El fresco aire otoñal me golpeó como un bofetón al salir. Allí, en la acera, entre la multitud que transitaba ajena al desastre que se avecinaba, me sentí devastado. Mi móvil vibró en el bolsillo. Seguramente era Sara, preguntando por mi paradero, pero lo ignoré. No podía enfrentarme a volver a la oficina, no aún, sabiendo que todo me estaba siendo arrebatado. Empecé a caminar sin rumbo fijo, la mente inundada de emociones: ira, traición, miedo. ¿Cómo podía mi propio padre hacerme esto? ¿Cómo podía esperar que abandonara todo por lo que tanto había luchado? Terminé en el Paseo del Prado, frente al emblemático oso y el madroño. Contemplé mi reflejo distorsionado en la superficie de una fuente, sin reconocer al hombre que me devolvía la mirada. ¿Acaso esto era real? A medida que la cruda realidad se asentaba, una profunda sensación de pérdida me embargó. No se trataba únicamente del empleo perdido, aunque eso dolía, era la traición, el saber que mi propio padre, a quien había admirado toda mi vida, podía descartarme tan fácilmente para proteger su posición.
Pensé en todas aquellas personas en Pináculo que habían confiado en mí. Sara, que había estado a mi lado desde el inicio. Los jóvenes becarios que me miraban con admiración, deseosos de aprender bajo mí liderazgo. Los miembros del consejo que habían apostado por un joven ambicioso. ¿Cómo podría enfrentarme a ellos ahora? Cuando el sol comenzó a ponerse, alargando las sombras en el parque, regresé a la oficina. El logo de Pináculo en el edificio parecía ahora burlarse de mí. Subí en ascensor a mi piso, con el corazón encogido por lo que sabía que debía hacer. Sara me esperaba al salir. Con solo ver mi semblante, percibió que algo andaba mal. ¿Y Miguel, qué ha pasado?, preguntó. Respiré hondo, tratando de recomponerme. Convoca una reunión. A todos. Ahora. La siguiente hora fue un torbellino. Frente a mi equipo, veía la confusión y preocupación en sus rostros mientras les anunciaba que me marchaba. Preguntas, protestas, miradas incrédulas. Luché por contener mis emociones, por sonar firme y seguro, pero por dentro gritaba. Tras la reunión, regresé a mi despacho y cerré la puerta. Me senté frente a las fotos que con tanto esmero había ido acumulando a lo largo de los años. El equipo de Pináculo en nuestro último retiro. Mi familia en mi graduación universitaria. Mi padre y yo en un partido del Real Madrid, ambos sonriendo ampliamente. Cogí aquella última fotografía, estudiándola. ¿Había sido todo una mentira? Siempre me había visto como una amenaza, incluso desde aquel entonces. Un suave golpeteo en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Sara. Entró sin esperar respuesta y cerró la puerta tras de sí. Está bien, jefe, dijo, sentándose frente a mí. ¿Qué ocurre de verdad? La miré, a esa mujer que había sido mi mano derecha durante 5 años y que me conocía mejor que casi nadie. Y de repente, ya no pude contenerme. Todo salió, el ultimátum de mi padre, la amenaza de ser excluido, la insuperable encrucijada que enfrentaba. Sara escuchó en silencio, su rostro una mezcla de compasión y enojo. Cuando terminé, ella guardó silencio por un largo instante. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó al fin. Negué con la cabeza. No lo sé. Realmente, no lo sé. Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Escúchame, Miguel. Tú no eres tu padre. Has construido algo increíble aquí, y lo hiciste por tus propios méritos. No dejes que él te lo arrebate. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Tenía razón, claro. Pero la perspectiva de enfrentarme a mi padre, de arriesgarlo todo lo que conocía, me aterrorizaba. Y así, mientras el tiempo avanzaba, cada noche en la oficina se convertía en una lucha interna. El peso del legado, la amarga estocada de la traición, el temor a un futuro incierto. Con el alba filtrándose por mi ventana, tomé mi decisión. No sería fácil, y el camino se veía lleno de incertidumbres, pero sabía algo con certeza: no permitiría que nadie, ni siquiera mi padre, decidiera mi destino. Empaqué mis cosas y me despedí de la oficina que había llamado hogar durante 5 años, con una mezcla extraña de ira y, a la vez, un dejo de excitación. Por primera vez en mi vida, estaba verdaderamente solo. Sin el respaldo de un apellido, sin red de seguridad. Era aterrador, pero también liberador. Miré una última vez a mi entorno, recordando las noches interminables, las victorias y los fracasos superados. Luego apagué las luces y salí con la cabeza en alto. Las semanas posteriores a mi salida de Pináculo fueron de las más oscuras de mi existencia. Me sentía a la deriva, desvinculado del mundo que conocía y de la visión que había forjado para mí. Mi cómodo apartamento en el centro de Madrid, otrora símbolo de mi éxito, se transformó en una jaula dorada. La ciudad que amaba, con sus calles vibrantes y sus imponentes edificios, parecía burlarse de mí con oportunidades inalcanzables. Pasé días sumido en una especie de letargo, apenas saliendo de la cama. La traición de mi padre había dejado cicatrices más profundas de lo que jamás imaginé. No era solo la pérdida del empleo o la amenaza a mi carrera, era la fractura de la imagen que tenía de mi familia, de mi lugar en el mundo.
Cada vez que mi móvil vibraba con mensajes de antiguos colegas o noticias sobre Pináculo, una nueva oleada de dolor y enojo me embargaba. Pero conforme el shock inicial se disipaba, algo comenzó a gestarse en mi interior, una chispa de determinación, la negativa a dejarme vencer. Siempre me había enorgullecido mi resiliencia, mi capacidad para superar adversidades. Esto, me di cuenta, era solo otro desafío, el más grande de todos. Empecé poco a poco. Primero, establecí una rutina: levantarme a una hora decente, ducharme, vestirme como si fuera a trabajar. Parecía simple, pero en aquellos primeros días se sentía como escalar una montaña. Cada pequeña victoria, cada día en que seguía mi rutina, era un paso hacia adelante. Luego, revisé mis finanzas. Siempre había sido prudente, ahorrando una parte considerable de mi salario en Pináculo. Ahora, agradecía esa previsión. Tenía lo suficiente para mantenerme un tiempo, pero sabía que debía ser cauteloso. Elaboré un presupuesto estricto, eliminando gastos innecesarios. Mi exclusiva membresía en el gimnasio fue sustituida por corridas a lo largo del Paseo del Prado, y las cenas en los mejores restaurantes de Madrid se convirtieron en comidas caseras. Fue un ajuste, pero había algo gratificante en la sencillez, en demostrarme a mí mismo que podía sobrevivir sin los lujos de mi antigua vida. Con la niebla de la depresión disipándose, empecé a analizar mi situación con objetividad. Había perdido mi trabajo, sí, y me habían desconectado de los lazos y apoyos familiares. Pero, ¿qué me quedaba? Conocimiento, experiencia, habilidades que había cultivado a base de esfuerzo. Nada de eso podía arrebatármelo, sin importar lo que mi padre intentara. Revisé cada decisión que había tomado en Pináculo, cada riesgo que había asumido, no con remordimiento, sino con ojo crítico. ¿Qué hice bien? ¿Qué podría haber mejorado? Comencé a llevar un diario, anotando ideas, estrategias y lecciones aprendidas. Se convirtió en una especie de hoja de ruta para reconstruir mi carrera y mi vida. En uno de esos días particularmente difíciles, deambulé por las calles de mi barrio y terminé en una pequeña librería independiente de Malasaña que siempre había pasado de largo. Allí, entre el aroma de libros viejos y el susurro de las páginas, encontré consuelo. Tomé un libro al azar. Resultó ser El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Al leer sobre sus experiencias en campos de concentración y su filosofía de encontrar propósito incluso en medio del sufrimiento, algo en mí cambió. Si él pudo hallar sentido en circunstancias tan espantosas, yo también podía encontrar un camino para salir de mi crisis. Inspirado, me sumergí en la lectura y el aprendizaje. Libros sobre estrategia empresarial, liderazgo, innovación, y también exploré la filosofía, la psicología e incluso algunos clásicos que había dejado de lado desde la universidad. Cada página se sentía como una conversación con un amigo sabio, aportando nuevas perspectivas e ideas. Poco a poco, mi antigua energía regresó. Empecé a contactar a antiguos colegas y conocidos no en busca de empleo o favores, sino para compartir un café y conversar. A veces, las reuniones eran incómodas, pues la noticia de mi caída había corrido entre los círculos empresariales madrileños. Pero superé ese malestar, enfocándome en reconectar y enterarme de lo que sucedía en la industria. Fue en una de esas charlas cuando tuve una revelación. Conversaba con Tomás, un ex cliente de Pináculo, sobre los retos que enfrentaba su empresa, y mientras escuchaba y ofrecía sugerencias, me di cuenta de que seguía siendo la misma persona que había llevado a Pináculo al éxito. Mis habilidades y mis ideas seguían siendo valiosas. Lo único que había cambiado eran las circunstancias. Ese descubrimiento fue como una descarga eléctrica. Había perdido mi posición, sí, pero no mis capacidades. Liberado de las limitaciones de la política corporativa y de las expectativas familiares, tal vez ahora podría alcanzar aún más. Me lancé al trabajo como consultor, empezando de a poco con antiguos contactos dispuestos a arriesgarse. Cada proyecto, cada problema resuelto, era un paso para reconstruir mi confianza y reputación. Trabajaba más duro que nunca, muchas veces trasnochando, como en mis primeros días en Pináculo. Pero ahora, cada hora invertida, cada obstáculo superado, era por mí y para mí. A medida que mi nombre se difundía,
Empezaron a contactarme startups y pequeñas empresas en busca de orientación. Esas compañías, audaces e innovadoras, me recordaban por qué me había enamorado del mundo empresarial. Su energía era contagiosa, y por primera vez en años me sentí emocionado por el futuro. Una startup en particular captó mi atención. Desarrollaban una plataforma impulsada por inteligencia artificial para la educación personalizada, un campo que siempre me había apasionado. Los fundadores, dos brillantes pero inexpertos programadores, contaban con un gran producto, aunque batallaban en el ámbito comercial. Vi en ello una oportunidad no solo para asesorar, sino para marcar una verdadera diferencia. Me entregué al proyecto, trabajando codo a codo con los fundadores para perfeccionar su modelo de negocio, diseñar una estrategia de marketing y prepararse para su primera ronda de financiación. Fue un trabajo retador, a menudo frustrante, pero sumamente gratificante. Por primera vez desde mi salida de Pináculo, sentí que estaba construyendo algo con verdadero significado. El día en que presentaron su pitch ante inversores fue estremecedor. Aunque no formaba parte oficialmente de la startup, me sentía personalmente comprometido con su éxito. Al sentarme en la última fila, observando cómo exponían la visión que tanto habíamos trabajado, una oleada de orgullo me inundó. Cuando el inversor principal se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de interés, y dijo, «Esto puede revolucionar la educación», supe que lo habíamos logrado. El éxito de esa startup abrió nuevas puertas para mí. Otras empresas comenzaron a buscar mi ayuda, no solo para consultorías, sino para asociaciones y roles asesores. Me encontré en el centro de una red de empresas innovadoras y visionarias. Era un mundo distinto al entorno corporativo al que estaba acostumbrado, pero me sorprendió cuánto disfrutaba de su dinamismo y creatividad. Mientras mi vida profesional volvía a florecer, también me ocupé de mi crecimiento personal. La traición de mi padre había dejado heridas profundas, y sabía que debía enfrentarlas para seguir adelante. Empecé a ver a un terapeuta, trabajando en mis sentimientos de ira y dolor. No fue fácil, hubo sesiones en las que salía sintiéndome desgarrado, pero poco a poco empecé a comprender lo sucedido. Comprendí que las acciones de mi padre, por dolorosas que fuesen, nacían de sus propios miedos e inseguridades. Eso no justificaba lo que hizo, pero me ayudó a soltar algo de la rabia acumulada. También me di cuenta de que mi enfoque exclusivo en probarme a mí mismo me había llevado a descuidar otros aspectos importantes: amistades, relaciones personales, intereses propios. Poco a poco, empecé a reconstruir esos lazos. Reanudé el contacto con viejos amigos que se habían alejado durante mis años en Pináculo. Volví a salir en citas, abordando las relaciones con una nueva apertura y vulnerabilidad. Incluso retomé la pintura, una pasión de mis tiempos universitarios que había abandonado en pos del éxito profesional. Crear algo simplemente por el placer de hacerlo se sintió como un acto revolucionario tras años de enfocarme únicamente en los negocios. Con el paso de los meses, y tras 2 años, miré atrás con asombro. El Miguel Reeves que abandonó Pináculo aquel fatídico día parecía otra persona más joven, quizá ingenuo, pero también más despojado de cargas. El hombre en que me había convertido estaba marcado por las batallas, pero era más fuerte, resiliente y, paradójicamente, más optimista sobre el futuro. Había pasado por el fuego, enfrentado mis peores temores y salido adelante. No sin cicatrices, pero inquebrantable. De pie en el balcón de mi nuevo y modesto apartamento, mirando al horizonte de Madrid, sentí una paz que hacía años no conocía. El futuro era incierto, pero por primera vez, esa incertidumbre me llenaba de emoción y no de miedo. Había resurgido de las cenizas de mi antigua vida. Ahora, solo quedaba ver hasta dónde podía volar. De pie en mi modesto apartamento madrileño, observando el skyline de la ciudad, una oleada de entusiasmo recorría mis venas. Los 2 últimos años habían sido una montaña rusa de emociones y vivencias, pero me habían llevado a este instante, el nacimiento de un nuevo sueño. La idea se había gestado durante meses, fruto de incontables conversaciones con startups y pequeñas empresas. Había visto de primera mano los desafíos que enfrentaban, especialmente para acceder a asesorías estratégicas de alto nivel, inaccesibles tanto económica como culturalmente para ellos. Allí vi la oportunidad. Visualicé una consultoría diferente, que uniera el mundo dinámico de las startups con la experiencia pulida de las grandes firmas.
No ofreceríamos solo consejos, sino apoyo práctico, adaptado a las necesidades y limitaciones únicas de las empresas emergentes. Combinaríamos todo lo aprendido en Pináculo con las lecciones adquiridas en mis días de lucha con las startups. Cuanto más lo pensaba, más me emocionaba. No era solo una idea de negocio, era la oportunidad de crear algo con sentido, de ayudar a moldear el futuro empresarial en Madrid y más allá. Me sumergí en la planificación durante semanas, revisando planes de negocio hasta altas horas de la noche. Mi pequeño apartamento se transformó en una sala de guerra, con pizarras cubriendo las paredes y notas adhesivas por doquier. Despertaba a medianoche con nuevas ideas que anotaba antes de que se esfumaran. Era agotador, pero electrizante. Por primera vez desde mi salida de Pináculo, me sentía verdaderamente vivo. A medida que el plan tomaba forma, comprendí que no podía hacerlo solo. Necesitaba un equipo, personas que compartieran mi visión y complementaran mis habilidades. Mi red, reconstruida en los 2 últimos años, fue fundamental. Contacté a antiguos colegas, clientes y socios, compartiendo mi idea y evaluando su interés. La respuesta fue abrumadora. La gente no solo mostraba interés, sino verdadera emoción. Muchos percibían la misma brecha en el mercado que yo, y estaban ansiosos por ser parte de algo nuevo e innovador. En pocas semanas, formamos un equipo central de 5, yo, Sara, mi ex asistente en Pináculo, que se había convertido en una competente gerente de proyectos, Tomás. Un brillante analista financiero con quien había trabajado en varios proyectos para startups, Elena, una experta en marketing con un don para contar historias en el mundo tecnológico, y Raj. Un ingeniero de software convertido en estratega empresarial, que aportaba una perspectiva técnica única. Nos reunimos por primera vez en un pequeño café de Malasaña. Al mirar a la mesa a esos talentosos individuos que habían apostado por mi visión, sentí una mezcla de emoción y responsabilidad. Vamos a cambiar las reglas del juego, les dije. Vamos a ayudar a construir la próxima generación de grandes empresas. La energía en aquella reunión fue electrizante. Las ideas volaban, cada uno aportando y complementando el pensamiento del otro. Al final del día, le pusimos nombre a nuestro nuevo proyecto, Consultoría Catalyst. Capturaba a la perfección lo que queríamos ser, una fuerza que impulsara el crecimiento y el éxito de nuestros clientes. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Alquilamos una pequeña oficina en el West Loop de Madrid, una zona que se había convertido en núcleo de startups tecnológicas y empresas creativas. No era lujosa, solo una sala de planta abierta con algunos escritorios y mucha área para pizarras, pero era nuestra. El día que colgamos el cartel de Consultoría Catalyst en la puerta se sintió como un hito importante. Lanzar un negocio nuevo nunca es fácil, y afrontamos nuestros propios desafíos. El financiamiento era escaso, estábamos autofinanciando el proyecto, usando nuestros ahorros y tomando salarios mínimos para despegar. Hubo noches interminables y momentos de tensión, en los que dudábamos si habíamos elegido el camino correcto. Pero también hubo momentos de pura alegría. La primera reunión con un cliente, en la que guiamos a una joven startup tecnológica a través de una sesión estratégica y vimos el brillo de entendimiento en sus ojos. El día en que cerramos nuestro primer gran contrato, un compromiso de 6 meses con una prometedora empresa fintech. La primera vez que vimos nuestro logo en la presentación de un cliente, apareciendo con orgullo entre sus asesores y socios. A medida que la fama de Catalyst se extendía, la demanda aumentaba. Nuestro enfoque único, combinar estrategia de alto nivel con apoyo práctico, resonaba en la comunidad emprendedora. No éramos solo consultores, éramos socios, dispuestos a arremangarnos y trabajar codo a codo para materializar sus visiones. Un proyecto en particular quedó grabado en mi memoria. Una pequeña startup de tecnología sanitaria nos abordó, con una plataforma basada en inteligencia artificial para la detección temprana de enfermedades. La tecnología era revolucionaria, pero los fundadores tenían dificultades para comunicar su valor a inversores y socios potenciales. Nos sumergimos de lleno en el proyecto, explorando la tecnología y el panorama sanitario. Durante semanas, nuestra oficina se llenó de diagramas médicos y esquemas de IA. Convocamos a asesores expertos, realizamos estudios de usuario y trabajamos estrechamente con el equipo técnico de la startup para comprender el potencial de su innovación.
El resultado fue una estrategia integral que no solo posicionó a la startup para su siguiente ronda de financiación, sino que también trazó un camino claro para llevar su tecnología al mercado. Cuando los fundadores cerraron una ronda serie A de 10 millones de euros, citando nuestro trabajo como factor clave, sentí que todo había valido la pena. El éxito de ese proyecto abrió nuevas puertas para mí. Grandes empresas comenzaron a acercarse, interesadas en nuestra metodología innovadora y experiencia con startups. Aunque era halagador, también supuso un dilema. Habíamos empezado Catalyst para ayudar a emergentes. ¿Podríamos mantenernos fieles a esa misión si trabajábamos con gigantes? Tras mucha reflexión, decidimos mantener nuestro enfoque original. Podríamos colaborar con grandes compañías, pero solo en proyectos que se alinearan con nuestra misión de fomentar la innovación en el ecosistema emprendedor. Esa decisión se demostró correcta. Nuestra posición única entre el dinámico mundo de las startups y las corporaciones consolidadas se convirtió en nuestra mayor fortaleza, facilitando conexiones y colaboraciones que generaban valor no solo para nuestros clientes, sino para toda la comunidad empresarial. Mientras Catalyst crecía, también lo hacía nuestro impacto. Empezamos a organizar talleres y eventos, compartiendo conocimientos y reuniendo a emprendedores de toda la ciudad. La oficina se transformó en un centro de actividad, donde clientes y socios se daban cita para sesiones espontáneas de lluvia de ideas o simplemente para aprovechar nuestros espacios de reunión. La energía era contagiosa, y a menudo me sorprendía lo que habíamos logrado. Claro que el éxito trajo consigo nuevos desafíos. Con el aumento de la demanda, tuvimos que gestionar cuidadosamente nuestro crecimiento para preservar la calidad y el toque personal que nos caracterizaba. Fuimos selectivos con los clientes y en la contratación de nuevo talento, priorizando la afinidad cultural y los valores compartidos por sobre la mera experiencia. Hubo momentos en los que la presión se volvía insoportable. Noches en que me encontraba solo en la oficina, rodeado de los restos de reuniones y sesiones creativas, cuestionándome si realmente estaba hecho para esto. La desaprobación de mi padre aún resonaba en mi interior, susurrando dudas. Pero entonces pensaba en nuestros clientes, en esos fundadores apasionados a quienes ayudábamos a superar obstáculos aparentemente insalvables, en el brillo de satisfacción cuando resolvíamos un problema complejo. Y sabía, en lo profundo, que ese era mi lugar. Conforme se acercaba el final del segundo año, Catalyst había superado mis expectativas más salvajes. Contábamos con un equipo de 20 personas talentosas, un portafolio repleto de éxitos y la reputación de ser una de las consultorías más innovadoras del centro de España. Estábamos marcando la diferencia, no solo en las empresas con las que trabajábamos, sino en todo el ecosistema emprendedor. Una tarde, mientras observaba el atardecer sobre el horizonte madrileño desde la oficina, sentí una profunda gratitud y un renovado propósito. El camino había sido arduo, pero cada desafío, cada revés, me había conducido a ese punto. Había combinado el conocimiento y la experiencia adquiridos en Pináculo con las lecciones de mis días más oscuros para crear algo verdaderamente único y valioso. Catalyst no era solo un negocio, era un testimonio del poder de la resiliencia, la innovación y la fidelidad a la propia visión. Al apagar las luces y marcharme a casa, no pude evitar sonreír. El sueño que nació de las cenizas de mi antigua vida había tomado vuelo, y no veía la hora de descubrir hasta dónde podría llegar. El lanzamiento de Consultoría Catalyst no fue solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, fue una declaración de guerra. No contra alguna persona o empresa en particular, sino contra el viejo régimen del mundo empresarial madrileño, contra esos poderes arraigados que parecían inamovibles. Incluyendo, por supuesto, a mi padre y Empresas Reeves. Desde el primer día, la batalla fue cuesta arriba. Las grandes firmas consultoras de la ciudad nos miraban con una mezcla de diversión y desdén. Para ellos, éramos unos novatos, una chispa efímera destinada a apagarse tan rápido como habíamos aparecido. Escuché por los pasillos que mi padre desestimó Catalyst como un lindo proyectito en una comida de negocios. Esas palabras dolieron, pero también avivaron mi determinación. Les demostraríamos a todos de lo que ese lindo proyectito era capaz. Los primeros meses fueron un torbellino. Trabajábamos sin descanso, aceptando a cualquier cliente que confiara en nosotros. Ningún proyecto era demasiado pequeño, ningún desafío insuperable. Ayudamos a una cervecería artesanal local a optimizar su estrategia de distribución.
Colaboramos con una startup tecnológica para perfeccionar su presentación, lo que les condujo a cerrar una ronda semilla. Incluso asesoramos a una panadería familiar para ampliar su presencia online. Cada éxito, por pequeño que fuera, se sentía como una victoria. Pero sabíamos que, para dejar huella, necesitábamos atraer a un gran cliente, uno que hiciera que el mundo empresarial prestara atención. Esa oportunidad llegó en forma de Greentech Innovations, una prometedora startup de energía limpia que estaba revolucionando el sector. Desarrollaban un nuevo tipo de panel solar, mucho más eficiente que cualquier otro en el mercado. La tecnología era innovadora, pero les costaba escalar la producción y atraer la inversión necesaria. Cuando se acercaron a nosotros, supe que era nuestra gran oportunidad. Lo dimos todo en el proyecto, trabajando día y noche para elaborar una estrategia integral para Greentech. No solo abordamos sus desafíos inmediatos, reimaginamos todo su modelo de negocio, desde la cadena de suministros hasta el marketing y los planes de crecimiento a largo plazo. El día que presentamos nuestras conclusiones al consejo de Greentech fue uno de los más nerviosos de mi vida. Mientras exponía nuestra visión para el futuro de la empresa, sentí una calma que me envolvía. Esto era lo que estábamos destinados a hacer. Al terminar, la energía en la sala era palpable. Cuando el CEO se inclinó hacia adelante y dijo, «Esto es exactamente lo que buscábamos», supe que lo habíamos conseguido. El proyecto con Greentech marcó un antes y un después para Catalyst. En pocas semanas, tras implementar nuestra estrategia, consiguieron una ronda de inversión de 50 millones de euros y firmaron alianzas con dos importantes compañías energéticas. La prensa de negocios se hizo eco, y de repente, Catalyst se consolidó como el nuevo protagonista en el mundo de la consultoría. Conforme crecía nuestra reputación, también lo hacían los desafíos. Las firmas consolidadas empezaron a vernos como una amenaza, nos subcotizaban en licitaciones y se rumoraba incluso una campaña de desprestigio en ciertos círculos. Era un recordatorio crudo de que el éxito a menudo engendra envidia. Pero no nos dejamos intimidar. Si acaso, la oposición solo nos impulsó a redoblar nuestro compromiso con la innovación y el apoyo práctico, refinando continuamente nuestro enfoque. Además, pasamos a ser aún más selectivos en cuanto a los clientes que aceptábamos, enfocándonos en aquellos que compartían nuestros valores y visión. Una de las experiencias más gratificantes fue cuando nos invitaron a presentar una propuesta para un contrato importante con Midwest Energy, una de las mayores compañías de servicios públicos de la región. Un proyecto que, por lo general, se adjudicaba a una de las grandes consultoras, no a un novato como nosotros. Mientras preparábamos la presentación, no pude evitar pensar en mi padre. Midwest Energy era cliente histórico de empresas Reeves, y sabía que él se enfadaría al saber que competíamos por su negocio. Parte de mí se preguntaba si intentaría interferir, usar su influencia para dejarnos fuera. Pero al entrar en la sala de juntas de Midwest Energy, esas dudas se disiparon. Estábamos allí por nuestros propios méritos, dispuestos a demostrar de que era capaz Catalyst. Nuestra presentación fue una obra maestra. No ofrecimos estrategias genéricas, sino planes concretos y adaptados a los desafíos únicos de Midwest Energy. Expusimos nuestro profundo conocimiento del cambiante panorama energético y nuestro historial de impulsar la innovación en el sector. Cuando terminamos, se hizo un silencio. Luego, el CEO se inclinó y dijo, «Debo admitir que esto es distinto a todo lo que hemos visto. Nos han dado mucho en qué pensar». 2 semanas después, recibimos la noticia, Catalyst había ganado el contrato. Fue un golpe sísmico en el mundo empresarial madrileño. Los titulares de expansión lo decían todo, Catalyst Consultores, el novato que superó a los gigantes en el contrato con Midwest Energy. Esa victoria fue dulce, pero marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra lucha por el respeto. Ahora que habíamos demostrado competir a la altura de los grandes, las críticas se intensificaron. Cada decisión, cada resultado, era analizado al detalle. Hubo momentos duros. Un proyecto que no salió como esperábamos provocó mala prensa. Un miembro clave del equipo fue captado por una firma rival. Hubo días en los que la presión se volvió insoportable, y me cuestioné si realmente habíamos asumido más de lo que podíamos manejar. Pero por cada revés, surgían múltiples triunfos. Seguimos innovando, empujando límites.
lanzamos un programa pro bono para apoyar a startups prometedoras que no podían costear nuestras tarifas regulares. Iniciamos colaboraciones con universidades locales para incorporar nuevos talentos e ideas en nuestro equipo. En medio de todo, mi equipo central se mantuvo firme. Sara, Tomás, Elena y Raj estuvieron conmigo desde el principio, y su lealtad nunca flaqueó. Habíamos crecido de un grupo inicial de 5 a un equipo de más de 50, pero nos esforzábamos por conservar esa cultura de innovación y colaboración que nos definía. Al concluir nuestro tercer año, Catalyst se había convertido en una fuerza reconocida en el ámbito empresarial madrileño. Ya no éramos unos novatos, éramos un actor respetado, conocido por nuestras estrategias innovadoras y nuestra capacidad para generar cambios reales en las empresas. La validación suprema llegó de una forma que jamás hubiera imaginado. Estaba en una gala benéfica, uno de esos eventos de etiqueta que llenan la agenda social de la élite empresarial de Madrid. Mientras charlaba con otros directivos, oí a 2 CEOs conversar, han trabajado ya con Catalyst. Acabo de finalizar un proyecto con ellos. Son auténticos. Han cambiado por completo nuestra manera de ver el negocio. Mientras intentaba disimular que escuchaba, sentí un leve golpecito en el hombro. Al girar, me encontré frente a frente con Robert Chen, CEO de una de las compañías tecnológicas más exitosas de Madrid. Miguel Reeves, dijo, extendiéndome la mano. Llevaba tiempo esperando conocerte. He escuchado maravillas de Catalyst. Me encantaría conversar sobre posibles colaboraciones. Mientras hablábamos, noté a mi padre entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Esperaba ver enojo o rencor, pero en su lugar percibí algo distinto, quizá el inicio de un respeto. En ese instante comprendí que lo habíamos logrado. Catalyst se había ganado su lugar en la mesa. Habíamos forjado nuestro camino no gracias a conexiones familiares o redes de siempre, sino a base de trabajo duro, innovación y una inquebrantable fidelidad a nuestra visión. Al salir esa noche, caminando bajo la fresca brisa madrileña, sentí un orgullo y una satisfacción inigualables. La lucha por el respeto había sido larga y ardua, pero habíamos salido victoriosos. Y lo mejor de todo, esto era solo el comienzo. Catalyst estaba preparado para logros aún mayores, y yo no veía la hora de descubrir qué depararía el futuro. De pie en el podio, frente a un mar de rostros en la gala anual de líderes empresariales de Madrid, apenas podía creer lo surrealista del momento. Hace apenas 5 años, fui rechazado, traicionado por mi propio padre y dejado a valernos en el despiadado mundo empresarial. Hoy, me honraban como empresario del año. Al comenzar mi discurso, mi mente repasó las noches interminables, incontables tazas de café, momentos de duda y temor, pero también las victorias, grandes y pequeñas, que llevaron a Catalyst Consultores a convertirse en una potencia, no solo en Madrid, sino en todo el país. Y el éxito no radica en nunca caer, afirmé, con voz firme pese a la emoción, sino en levantarse cada vez. Se trata de convertir los fracasos en combustible para futuros triunfos. Mientras hablaba, divisé a mi padre, Jorge Reeves, sentado en una mesa cerca del escenario, su rostro imperturbable. Por un breve instante, nuestros ojos se encontraron, y sentí una mezcla compleja de ira, dolor, pero también un extraño sentimiento de gratitud. Después de todo, su traición fue el catalizador de mi mayor éxito. Al finalizar el discurso y mientras interactuaba con los asistentes, vi a mi padre acercarse. Durante un momento, pensé en evitar el encuentro, pero decidí mantenerme firme. Ya no era el joven que anhelaba su aprobación. Yo era Miguel Reeves, fundador y CEO de Catalyst Consultores, y no tenía nada que demostrarle a nadie. «Felicidades, hijo», dijo, con voz áspera pero sin malicia. «Lo has hecho muy bien». Asentí, sin saber qué contestar. Era la primera vez en años que hablábamos directamente. «Que quizás cometí un error», continuó, con evidente pesar. «Al apartarte. Pensé que protegía el negocio familiar, pero...». Se detuvo, mirando a la sala repleta de la élite empresarial de Madrid, muchos de ellos ahora mis clientes o socios. El arrepentimiento en sus ojos era inconfundible. «Y tenías razón», dije, sorprendido de lo poco amargo que sonara mi voz. «Fue un error.
pero también fue lo mejor que me pudo haber pasado. Conversamos un largo rato, primero de manera torpe y luego con mayor apertura. Me habló de las dificultades que enfrentaba Empresas Reeves al no innovar ni adaptarse a un entorno cambiante, y yo, sin darme cuenta, le ofrecí algunos consejos basados en mis experiencias con Catalyst. Al despedirnos, mi padre dudó un instante y me dio un breve, casi rígido abrazo. «Estoy orgulloso de ti, Miguel», susurró. «Debería haberte dicho eso hace mucho tiempo». Aquellas palabras, tan ansiada durante tantos años, se sintieron agridulces. Las agradecí, pero ya no las necesitaba. Había encontrado mi propio camino, mi fuente de orgullo y realización. Las semanas siguientes fueron un torbellino de entrevistas, charlas y nuevas reuniones. La imagen de Catalyst alcanzó niveles nunca vistos, y llegaban ofertas de todas partes. Era emocionante, aunque agotador. Una de esas tardes, en un raro momento libre entre reuniones, decidí salir a caminar por el Paseo del Prado. Sentado en un banco, mientras observaba el reflejo de las nubes en una fuente, medité sobre el trayecto que me había traído hasta allí. Recordé al joven ambicioso que se unió a Pináculo, al hombre destrozado que abandonó ese restaurante tras la traición de su padre, y al Miguel de hoy, exitoso, respetado, pero también cansado y, si era sincero, algo solo. Sí, Catalyst prosperaba. Realizábamos un trabajo del que me sentía genuinamente orgulloso, ayudando a las empresas a innovar y crecer de forma que beneficiaba no solo sus resultados, sino también a sus empleados y comunidades. Pero, en la implacable búsqueda del éxito, me cuestionaba si había descuidado otros aspectos esenciales de mi vida. Pensé en Sara, Tomás, Elena y Raj, mi núcleo, aquellos que habían estado conmigo desde el comienzo. No eran solo colegas, eran amigos, casi familia. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a disfrutar de una buena charla sin hablar de trabajo? Y en cuanto a mi vida personal, las citas esporádicas no se convirtieron en algo serio. Siempre estuve demasiado ocupado, enfocado en el próximo gran trato. ¿Acaso estaba perdiéndome algo fundamental? Mientras meditaba, se me acercó una joven, parte de un equipo de una startup a la que habíamos asesorado hacía unos meses. «¿Señor Reeves?», dijo tímidamente. «Disculpe la molestia, pero quería agradecerle. Sus consejos nos cambiaron la vida. Acabamos de cerrar la ronda Serie A, y es todo gracias a usted y su equipo». Sus palabras me llenaron de calidez, recordándome la razón por la que fundé Catalyst. No se trataba solo de demostrarme o de ganar dinero, sino de marcar una diferencia y ayudar a otros a alcanzar sus sueños. «Eso es maravilloso», respondí con sinceridad. «Pero recuerden, solo les dimos las herramientas. Ustedes fueron quienes hicieron el trabajo. Siéntanse orgullosos de lo que han logrado». Al despedirse, una renovada sensación de propósito me invadió. Sí, había alcanzado un éxito inimaginable, pero aún quedaba mucho por hacer, muchas vidas por impactar. Rápidamente, mandé un mensaje a Sara, Tomás, Elena y Raj: «Esta noche, cena en mi casa. Nada de trabajo». Las respuestas no se hicieron esperar, llenas de entusiasmo por reencontrarnos como en viejos tiempos. Esa noche, al regresar a la oficina, reuní a mi equipo directivo de forma improvisada y les dije: «Hemos logrado cosas increíbles, pero creo que es momento de pensar en el futuro. No solo en términos de crecimiento empresarial, sino en cómo podemos generar un impacto aún mayor». Durante horas, discutimos ideas, un programa de mentoría para jóvenes con pocos recursos interesados en negocios y tecnología, un fondo para apoyar a emprendedores sociales, alianzas con colegios para mejorar la educación en STEM. La energía en la sala era contagiosa, evocando esos primeros días cuando todo era posible. Más tarde, mientras preparaba la cena para mis amigos, me encontré tarareando una melodía que hacía años no escuchaba. Al abrir la puerta, encontré a Sara, Tomás, Elena y Raj, cada uno con una botella de vino y una sonrisa amplia. Sentados alrededor de la mesa, entre risas y anécdotas que no tenían nada que ver con el trabajo, experimenté una sensación de plenitud. Ese era, entendí, el verdadero éxito, no los premios ni el dinero, sino las relaciones que construimos y las vidas que tocamos. Esa noche, ya solo, tomé papel y bolígrafo y empecé a escribir.
No un plan de negocios, sino una carta a mi yo más joven. Le hablé de los desafíos que enfrentaría, de las traiciones y los triunfos. Le recordé la importancia de perseverar y de mantenerse fiel a los propios valores, incluso cuando el mundo entero pareciera estar en contra. Al terminar, comprendí que aquella carta no era solo un mensaje al pasado, sino una guía para el futuro. Un recordatorio de lo que realmente importa y una promesa de no perderlo de vista nunca más. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio y, mirando el brillante horizonte madrileño, sentí que, a pesar de todo, el capítulo más emocionante de mi viaje apenas comenzaba. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas oportunidades y la posibilidad de marcar la diferencia, y esta vez, los enfrentaré no solo como un exitoso empresario, sino como un hombre íntegro, con triunfos, heridas y todo lo que eso conlleva.